La última milla. Era martes por la noche cuando recibí la llamada. Acababa de descargar un cargamento de materiales de construcción en un almacén de Phoenix y me estaba acomodando en una mesa de mi restaurante favorito para cenar temprano. La voz del operador resonó en el altavoz de mi teléfono. «Luis, ¿todavía tienes ganas de ir otra vez esta noche?», preguntó. Suspiré, mirando el reloj. No era raro que aceptara trabajos seguidos. Llevo tanto tiempo en esto que sé que si quieres un trabajo estable no puedes permitirte decir que no. Pero algo en su tono me hizo dudar. Parecía nervioso. «¿Qué carga es?», pregunté pinchando una papa frita con el tenedor. «Son suministros médicos», respondió rápidamente. «Hay que entregarlos en un hospital de Flagstaff antes del amanecer. Urgente». Flagstaff estaba a unas buenas 4 horas en coche desde donde estaba, lo que significaba que tendría que irme inmediatamente si quería llegar a tiempo. Aún así, no fue la distancia ni la urgencia lo que me hizo dudar, sino la ruta. La forma más rápida de llegar sería por la ruta estatal 89, una sinuosa carretera de montaña famosa por sus curvas peligrosas y la falta de cobertura. Los camioneros la evitaban siempre que podían, optando por las carreteras más largas, pero más seguras. «Yo lo haré», dije finalmente, tragándome las dudas junto con el último bocado de mi hamburguesa. «Pero no voy a tomar la SR-89 después del anochecer». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Mira, Luis, no te lo preguntaría si no fuera importante. Estamos hablando de algo de vida o muerte. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Colgué sin responder, ya arrepintiéndome de mi decisión. Para cuando me puse en camino, el sol ya se había ocultado en el horizonte, tiñendo el paisaje desértico de tonos grises y negros. La primera etapa del viaje transcurrió sin incidentes. Carreteras despejadas, poco tráfico y solo el zumbido de mi motor para acompañarme. Pero al acercarme al desvío hacia la SR-89, la atmósfera cambió. El aire se volvió más frío y las estrellas parecían más tenues, oscurecidas por nubes que no estaban allí antes. La SR-89 serpentea a través del Bosque Nacional Coconino, una densa extensión de pinos y formaciones rocosas escarpadas. De día, es de una belleza impresionante. De noche, es realmente inquietante. Mis faros iluminaban solo una estrecha franja de pavimento, y el bosque se cernía a ambos lados como un muro de sombras. La radio captó estática casi de inmediato, dejándome solo con mis pensamientos y la inquietante sensación de que me observaban. Unos 20 minutos después lo noté, un tenue brillo en el retrovisor. Al principio pensé que era solo el reflejo de mis propias luces traseras, pero a medida que seguía conduciendo, la luz se hizo más intensa. Otro vehículo me seguía. Disminuí un poco la velocidad, dejando que quienquiera que fuese me alcanzara. Si era otro camionero, tal vez podría hacerme la compañía que tanto necesitaba. Pero a medida que el vehículo se acercaba, mi inquietud se intensificaba. No era un camión, era un Cadillac clásico, con su parachoques cromado brillando de forma antinatural bajo la luz de la luna. El coche no tenía faros delanteros, al menos no que funcionaran correctamente. En cambio, emitía un suave resplandor azulado que parecía emanar del interior del vehículo. Era imposible ver con claridad al conductor. Su rostro estaba oculto por lo que parecía un velo o un pañuelo sobre su cabeza. Solo pude distinguir 2 ojos hundidos que miraban al frente, inmóviles. «¿Quién demonios eres?», murmuré en voz baja, agarrando el volante con más fuerza. Aceleré, con la esperanza de perderlos en las curvas de la carretera de montaña, pero el Cadillac me siguió sin esfuerzo, manteniéndose a una distancia constante. Por muy rápido que fuera, permanecía allí, como una sombra atada a mi camioneta. Cuanto más conducía, más surrealista se volvía todo. Los árboles que bordeaban la carretera empezaron a retorcerse y contorsionarse, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos. Las sombras se movían entre ellos, formas fugaces que desaparecían en cuanto volvía la mirada directamente hacia ellas.
Y entonces, oí los susurros. Al principio, pensé que era solo el viento susurrando entre las hojas. Pero al esforzarme por escuchar, me di cuenta de que el sonido provenía del interior de mi cabina. Voces débiles e indistintas murmuraban en idiomas que no reconocía, con tonos que oscilaban entre la súplica y la amenaza. Sentía que intentaban decirme algo. ¿Pero qué? Busqué la radio CB, desesperado por contactar con alguien que pudiera estar cerca. Breaker, breaker, aquí Nighthawk llamando a cualquier estación. ¿Hay alguien ahí? Estática. Solo estática interminable. El Cadillac tocó la bocina de repente, un estallido agudo y penetrante que resonó por el valle. Me sobresalté, casi saliéndome de la carretera. Cuando volví a mirar por el retrovisor, el coche estaba prácticamente pegado a mi remolque. Su forma brillante llenó mi ventana trasera, ocultando la oscuridad que había detrás de mí. Fue entonces cuando el conductor levantó la mano y señaló, no a mí, sino al camino. Seguí su gesto y me quedé paralizado. De pie en medio de la carretera, iluminada por mis faros, había una figura vestida completamente de blanco. Su rostro estaba oculto bajo una capucha y sus brazos extendidos como si me hicieran señas para que avanzara. Antes de que pudiera reaccionar, el Cadillac se abalanzó hacia adelante, chocando contra la parte trasera de mi remolque con un estruendo ensordecedor. El impacto hizo que mi camioneta derrapara sobre el asfalto resbaladizo. Luché por recuperar el control, pero el vehículo era demasiado pesado, demasiado difícil de manejar. Nos salimos de la carretera y nos adentramos en el bosque, abriéndonos paso entre árboles y arbustos hasta que finalmente nos detuvimos en un pequeño claro. Cuando recobré la conciencia, me dolía la cabeza y el acre olor a gasolina impregnaba el aire. Mi camioneta estaba destrozada, con la parte delantera aplastada contra una enorme roca. Del motor salían volutas de humo y las luces del tablero parpadearon débilmente antes de apagarse. Salí de entre los escombros, con las piernas temblando. El bosque estaba en un silencio sepulcral, salvo por alguna que otra gota de aceite que caía al suelo. Recorrí la zona con la mirada, buscando el Cadillac o a su conductor, pero no había rastro de ellos. Entonces lo oí. Pasos, lentos, pausados, crujiendo entre las hojas caídas. La figura de blanco emergió de entre los árboles, con la capucha aún ocultando su rostro. Se detuvo a pocos metros, ladeando la cabeza como si me observara. ¿Quiénes son?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué quieren? No respondieron. En cambio, levantaron un brazo y señalaron hacia el borde del claro. Siguiendo su gesto, vi un estrecho sendero de tierra que se adentraba en el bosque. Una linterna colgaba de una rama baja proyectando una luz amarilla pálida sobre el sendero. ¿Quieres que te siga?, pregunté con incredulidad. ¿Estás loco? No voy a ir a ningún lado contigo. La figura no se movió, pero los susurros regresaron, esta vez más fuertes. Me rodearon, apretujándome por todos lados, hasta que sentí que todo el bosque rebosaba de voces. En contra de mi buen juicio di un paso adelante. El sendero me condujo a un edificio decrépito enclavado en el corazón del bosque. Era un viejo hospital, con las ventanas tapiadas y las paredes cubiertas de hiedra. Un letrero descolorido sobre la entrada decía Sanatorio de Santa María. Algo en el lugar me parecía extraño, de una forma que me ponía los pelos de punta. La figura de blanco me indicó que entrara. Dudé, pero los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Finalmente empujé las puertas dobles que crujían y entré en el vestíbulo. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y descomposición. Hileras de camas vacías cubrían las paredes, con los colchones pudriéndose. El equipo médico yacía esparcido por el suelo, oxidado y roto. Y donde quiera que miraba, veía pacientes, o mejor dicho, sus fantasmas. Docenas de figuras translúcidas vagaban sin rumbo por los pasillos, con el rostro demacrado y vacío. Algunas me extendieron la mano al pasar, rozándome las mías como telarañas. Al final del pasillo, encontré el origen de los susurros. Una joven sentada con las piernas cruzadas en el suelo.
Tenía el pelo enmarañado, la ropa hecha jirones y sus ojos eran charcos de oscuridad líquida. «No deberías haber venido», susurró, con un eco antinatural en su voz. «Ahora nunca te irás». Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. La figura de Blanco apareció frente a mí, bloqueándome el paso. Por primera vez, se bajó la capucha, revelando un rostro que no era humano en absoluto. Su piel se tensaba sobre el hueso, sus labios se retraían en una sonrisa grotesca. Sus ojos ardían con el mismo brillo azulado que el Cadillac. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté estaba tumbado en mi camioneta a un lado de la SR-89. Mi vehículo estaba intacto, como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Pero cuando miré el reloj, era casi mediodía. La fecha límite de entrega ya había pasado. El despachador me llamó más tarde ese mismo día, furioso por el envío perdido. Intenté explicarle lo sucedido, pero lo descartó como una tontería. «Probablemente te quedaste dormido al volante», dijo. «Descansa un poco, Luis, te estás volviendo loco». Pero yo sabía que no era así. Durante las siguientes semanas reconstruí la historia del sanatorio St. Mary. Había sido abandonado hacía décadas después de que un incendio se cobrara la vida de docenas de pacientes y personal. Los lugareños afirmaban que el lugar estaba maldito, embrujado por los espíritus de quienes murieron allí. Muchos creían que la figura de Blanco era el fantasma de una enfermera que había perecido en el incendio, condenada a vagar por el bosque para siempre. En cuanto a mí, no he vuelto a conducir por la SR-89 desde aquella noche. Pero a veces, cuando viajo tarde por la noche, vislumbro un Cadillac clásico en el retrovisor. Y cada vez, me pregunto si el conductor estará esperando a que regrese para terminar lo que empezó.